juicios pendientes de libertad es lo que parte de las noticias que han marcado el día de hoy las redes. Bienvenidos a esta conexión digital de martes 13 de febrero de 2018, donde estaremos abordando precisamente dos nombres clave el día de hoy, Ahed Tamimi y Julian Assange. Ahí tenemos las etiquetas, los usuarios están pidiendo, exigiendo desde temprano libertad para ambos, pero en cada uno de estos juicios, el de la Palestina y el del fundador de Wikileaks, se tomaron decisiones distintas. Las estaremos abordando. También abordaremos todo lo relacionado con el Día Mundial de la Radio. También está ahí la etiqueta, recordando también y sumándonos a esta exigencia para que cesen los ataques en contra de las más vulnerables, que son las radios comunitarias, las radio indígenas, y abordaremos también cuáles fueron las etiquetas con las cuales los usuarios abordaron hoy la petición para remover de su cargo en Sudáfrica a Jacob Zuma. Así entonces, con los temas desplegados, comenzamos. Dos juicios marcan nuestra pauta digital. El primero, el caso de la llamada Juana de Arco del siglo XXI, Ahed Tamimi, la joven ícono de la resistencia palestina, quien permanece en prisión preventiva desde el pasado 19 de diciembre por propinar una bofetada a un soldado israelí. Es acusada de 12 cargos en un juicio que por lo visto va a durar meses, y así, con las imágenes de Ahed, símbolo de la resistencia palestina, comenzamos. أنت العهد وأنت المجد شامختك كزيتون الأرض منذ المهد وحتى اللحد لا 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 لن يدنس عرض يا وطنا مزروعا فينا يا مرساة لكل سفينة نحن الجزر وأنت المد يا شقراء الشعر المكسي طاهرة كطهارة قدسي علمتي أجيالا منا كيف يثور الشعب المنسي. Un rostro que se esperaba quedara libre el día de hoy, pero la decisión fue distinta. La trae nuestro portal telesurtv.net y habla, pospone el juicio contra la joven palestina Ahed Tamimi. De acuerdo con esta información, este juicio contra la joven de 17 años, palestina, defensora de los derechos de los palestinos, fue pospuesto hasta marzo por la decisión de un tribunal militar. Tamimi deberá hacer frente a dos acusaciones, entre ellas las de agresiones a soldados israelíes, y de ser encontrada culpable podrá ser condenada hasta 10 años de cárcel solo por abofetear al soldado que la oprime. En redes sociales se pronuncian sobre esto. Vamos a ver Instagram. Dice, por ejemplo, y comenzamos con dice el Instituto para Medio Oriente, dice, hoy el Tribunal Militar israelí extendió el juicio a la adolescente palestina Ahed Tamimi hasta el 11 de marzo. Casi el 100% de todos los casos terminan en una condena en este tribunal. Aparentemente temeroso de que Ahed exponga abuso sistemático en los tribunales militares, el juez celebra la audiencia de hoy a puerta cerrada. A eso se refiere, a esta puerta cerrada se refiere Israel WC1 también en Instagram. Dice, Israel es un criminal de guerra. El Tribunal Militar colono israelí extiende la detención de Ahed Tamimi en sus cárceles hasta el próximo mes y determinará su próxima sesión judicial también en marzo. Una audiencia que se llevó a cabo a puerta cerrada. El silencio, el hermetismo también estuvo marcando este juicio, y la noticia la tiene Now This Newsroom, que habla precisamente que los reporteros fueron excluidos de la cobertura del caso de Ahed Tamimi, de esta audiencia del caso de Ahed Tamimi, muy temprano esta mañana, a puerta cerrada, sin oportunidad para ver cuáles fueron los alegatos, los argumentos del juzgado en contra de esta joven palestina. Vamos a recordar precisamente cuál es la historia de Ahed Tamimi.
I had all the time say what you are seeing, that I do what every child, Palestinian child do, but I had all the time say what you are seeing, that I do what every child, Palestinian child do, but I feel that I'm lucky there is a camera. Y ella quiere verse como una luchadora y no como una víctima. Vamos a ver en Twitter qué están diciendo los usuarios sobre esto. Y lo tiene Lamia Bruneta. Dice, vivimos en un mundo en el que hoy una niña enfrenta un juicio por defender su país, Ahed Tamimi, y se le niega la libertad a Julian Assange. Ese, para algunos poderes, es el sentido de justicia. Y ya lo adelantaba precisamente este tuit. Nuestro segundo caso que veremos a continuación es el nuevo revés que enfrentó Julian Assange, el fundador de Wikileaks, porque la justicia británica rechazó levantar la orden de arresto que pesa sobre él, refugiado desde hace casi 6 años en la Embajada de Ecuador en Londres. Tenemos más, había mucha expectativa. Vámonos en directo con las autoridades en las que él se encuentra refugiado, que es el gobierno de Ecuador. Tenemos el reporte de nuestro corresponsal en Quito, Cristian Salas. Hace pocos minutos, la jueza Emma Arbuthnot rechazó la solicitud de la defensa de Julian Assange para levantar su orden de detención. Ahora, la defensa estudia otra posibilidad jurídica y se espera un pronunciamiento oficial de parte de la Cancillería ecuatoriana en las próximas horas. Un pronunciamiento que estamos esperando hasta el momento. Vamos a ver qué es lo que va a publicar a través de su cuenta en Twitter la canciller de Ecuador, o también en su caso la Cancillería de ese país a través de su cuenta oficial. Vamos a reseñar y vamos a ampliar esta noticia con El Mundo. Dice, jueza británica mantiene orden de detención internacional contra Assange. Habla esta nota de que se rechazó esta petición, la apelación que hizo el fundador de Wikileaks, Julian Assange, y decidió que sigue en vigor la orden en su contra. Es Emma Arbuthnot quien rechazó los argumentos de la defensa de Assange, según la cual ya no era de interés público mantener en vigor la orden vigente desde que Assange se refugió en la embajada ecuatoriana en el año 2012. Una decisión que está sufriendo mucho rechazo en las redes. Comienzo primero con lo que publicaba y toda la expectativa que tenía desde temprano el fundador de Wikileaks, Julian Assange, y hablaba, declaración ante la Corte, estamos sorprendidos. El juez salió fuera de lo que las partes presentaron en el tribunal. Esto parece haber dado lugar a los importantes errores factuales en la sentencia. El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó a Reuters que su caso está en curso. Hay 3 meses para apelar la decisión de Reino Unido. Así reaccionaba Julian Assange frente a esta decisión de la jueza. En Twitter también tenemos estas reacciones. Ahí está, por ejemplo, Jamie B. dice, otra vez, una vez más, el sistema de justicia de Reino Unido no cumple un verdadero juicio legal honesto en el que se supone que este país está fundado. No vamos a renunciar a la esperanza y por eso exigen liberen a Julian. Hay otra más también en Twitter, dice, ¿tiene el Reino Unido algún concepto de humanidad en el caso de Julian Assange? El tratamiento de este hombre y el entusiasmo rencoroso de sus opositores es en la crueldad impuesta a él. Me hace tan avergonzado que esto puede estar sucediendo en el siglo XXI ahí, en ese país, en Reino Unido. En Facebook reaccionaron de esta manera. Por ejemplo, Horacio Briñola publicó junto a la nota de la jueza, la decisión dice, el mundo convirtió en una gran cárcel custodiada por Estados Unidos sin ninguna acusación por revelar cómo la Embajada de Estados Unidos operaba secretamente dentro de los distintos gobiernos, incluido el de Argentina. Le espera una condena perpetua en la sede del imperio. Gran Bretaña apenas es un guardia cárcel al servicio del amo. Entonces, concluyó Horacio, los derechos son una ficción. Vamos ahí. Estamos hablando de uno de los temas que ha dado más reacciones y más noticias a lo largo de este martes. Hay también otro país al que no dejamos de ponerle énfasis, que es Colombia. Había 2 temas clave. Un pronunciamiento que hizo hoy las FARC y también
se estaba previsto la suspensión o que hoy terminara el paro armado por parte del Ejército de Liberación Nacional. Vamos a ver qué nos tiene al respecto en sus redes nuestro corresponsal José Manuel Jiménez. El día de hoy ha terminado el paro armado decretado por la guerrilla del ELN. Entre tanto, la mesa de negociación en Quito no se ha activado debido a las diferentes posturas del gobierno y de esta guerrilla. El gobierno insiste en que el ELN debe participar o debe activar un cese unilateral al fuego. Por su parte, el ELN insiste en que el diálogo debe instalarse automáticamente y en esa mesa hablar sobre los nuevos parámetros para un nuevo cese bilateral. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación ha emitido 5 órdenes de captura contra el comando central de esta guerrilla, entre ellos Antonio García, Pablo Beltrán, negociador de la mesa en Quito. En este punto, Pablo Beltrán tendría suspendida esa orden de captura y Nicolás Rodríguez Bautista, entre otros. Además, las FARC el día de hoy han insistido al gobierno nacional en que se deben garantizar su seguridad para hacer todo el proselitismo político de cara a las próximas elecciones. Las FARC insistirán a gobiernos internacionales, a los países garantes y a Naciones Unidas para que vigilen este proceso electoral y la situación que conlleva el riesgo en varias ciudades para su partido. Gracias, José Manuel Jiménez. Y así está. Una situación muy grave que es la que enfrenta en Colombia y una noticia que en muchos medios ha sido invisibilizada. Mientras tanto, también hay otras noticias, hay otras informaciones, porque también este martes y en estos días en diversas partes del mundo se han vivido la época y la fiesta de los carnavales. Para irnos a la pausa, iremos con las festividades más raras del mundo. Ya volvemos. Desde temprano también las redes se movieron en torno a lo que le espera a Sudáfrica y también al futuro de Jacob Zuma, el aún mandatario de ese país, porque ese destino es incierto. Tras una maratónica sesión de 13 horas realizada a puerta cerrada, el Congreso Nacional Africano, CNA, el partido de Nelson Mandela, determinó la destitución del jefe de Estado. En una noticia que ha dado también y se presta para muchas lecturas, sobre todo a quien beneficia, a quien perjudica una decisión de este tipo y sobre todo cómo sale el pueblo y cómo quedará el país después de una decisión así. Telesur lo tiene reseñado de esta manera. CNA sudafricano pide la renuncia al presidente Jacob Zuma y habla de que, aunque la decisión es vinculante, el Congreso Nacional Africano puede retirarlo del poder. También señaló que este Congreso, a través de su secretario general Ace Magashule, anunció la ordenanza de manera formal de la renuncia del presidente del país por las diversas críticas a su gestión de gobierno. Magashule indicó que luego de sostener una reunión durante la madrugada de este martes, el partido decidió apartar al militante camarada Jacob Zuma de acuerdo a la regla 12221.2 de la Constitución del CNA. Una decisión que se tomó después de que le acusaron de estar en el centro de más de 700 acusaciones de corrupción. Hispan TV
Dice, dan 48 horas al presidente de Sudáfrica para que presente la dimisión y habla precisamente de el tiempo que todavía se tiene para que él presente su renuncia. Jacob Zuma, acusado de múltiples escándalos de corrupción y una mala gestión económica, tiene ese periodo, 2 días, para presentar su renuncia de acuerdo con el ultimátum que le dio el lunes el partido gobernante, el Congreso Nacional Africano. Señala que Zuma está en una posición debilitada desde que el CNA decidió relevarle en diciembre como líder de la formación. El comité ejecutivo se reunió para discutir su salida, pese a que su mandato termina en el año 2019. Así está la situación y el panorama. En Twitter se están diciendo también muchos comentarios con varias etiquetas. Una de ellas es Zuma Exit, la salida de Zuma, y también la remoción de Jacob Zuma. Sebastián Ruiz, Zuma Exit, dice, son los últimos momentos del presidente sudafricano, cae de su trono. Bueno, más bien lo expulsan a patadas para tratar de renovar un partido histórico. Está salpicado por numerosas acusaciones, incluidos casi 800 cargos por corrupción. Scott Lloyd escribió, queridos sudafricanos, recuerden que el hecho de que Jacob Zuma dimita no significa necesariamente que sea el fin de la corrupción y una mejor vida para los pobres. También utiliza la etiqueta Zuma Recall. Zuma, ese Buda, dice, así, recuerde, como usted no ha hecho nada bien para ser despedido de su partido político o usted no necesita hacer nada incorrecto para ser destituido, entonces Zuma debe hacer lo que se le dice que haga y no esperar ninguna razón de ello. Zuma Recall, sobre todo cuando estamos hablando de que su posible sucesor está también salpicado de varias acusaciones, entre ellas una de represión. Vamos al reporte en directo con Oscar Epelde. Buenos días. El Congreso Nacional Africano ha vuelto a solicitar al presidente Jacob Zuma que presente su dimisión lo antes posible, considerando los retos críticos que afrontan el país y su propio partido. Le han recordado que los estatutos del partido de Nelson Mandela autorizan al comité ejecutivo, si lo considera necesario, a obligar a uno de sus electos a abandonar su función en el gobierno. Todas las miradas ahora están puestas en Jacob Zuma. Esta nueva solicitud no aporta ninguna nueva oferta para él que se sepa. Tampoco le dan más tiempo antes de abandonar el cargo, tal y como él había solicitado en su primera respuesta al comité ejecutivo. En el pasado, Jacob Zuma ha sobrevivido a múltiples mociones políticas contra él. Pero desde que el vicepresidente Cyril Ramaphosa le desbancó en la presidencia del partido, su vulnerabilidad ha ido creciendo. Por un lado, si se empecina en no dimitir, se arriesga a perderlo todo en los sumarios por corrupción que le esperan cuando abandone el cargo. Pero por otro lado, para ganar tiempo puede jugar la baza de presionar al gobierno, ya que se trata también de impedir que se tenga que recurrir a una moción de censura en el Parlamento, lo que podría perjudicar al partido en cara a las próximas elecciones. O tal vez piensa Jacob Zuma que forzando la vía de la moción de censura puede todavía utilizar su poder para comprar el Parlamento, o que puede tal vez emprender acciones legales para retardar su abandono del cargo, o que al menos puede recurrir a amenazar a su partido. Bueno, así están entonces los escenarios para Jacob Zuma. Veremos entonces cuál va a ser la decisión y las acciones que va a tomar en las próximas horas. Así está el escenario en Sudáfrica. Vamos ahora con un escenario que tiene que ver con todo el mundo y está relacionado con este día, con este martes 13 de febrero, que fue instaurado el 19 de octubre de 2011 por parte de la Conferencia General de la UNESCO como el Día Mundial de la Radio. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué la consideraron así? ¿Por qué le designaron un día? Por considerar el medio más dinámico, reactivo y atractivo que existe. Esta conmemoración, que también ha querido poner el foco en la igualdad entre hombres y mujeres, en un ámbito donde las voces y los logros masculinos aún siguen teniendo mucha más presencia que los femeninos. También se hace un reconocimiento especial a las radios indígenas, las radios comunitarias, encargadas de difundir la diversidad cultural y que son, de hecho, al día de hoy, las que reciben más agresiones por parte del poder. Unas radios que han querido ser calladas y que sin embargo se mantienen en la lucha. Decían también que la radio iba a desaparecer con la televisión, con el internet y con otros medios de comunicación, y está hoy más viva que nunca. Hacemos precisamente un repaso histórico de cómo nació este medio que ya cumple más de 100 años y lo tenemos así, a través de este recuento que hacemos a través de nuestro portal
telesurtv.net. Dice, historia de la radio desde el 73, cuando empezaron con los primeros ecuaciones generales de la propagación de ondas electromagnéticas y cómo se ha ido desarrollando también la historia de la radio hasta llegar al día de hoy. Una ocasión, una fecha digna de celebración. Y así también a esta celebración se han sumado mandatarios de nuestra región, latinoamericanos. Evo Morales, allí lo tenemos, que celebró así y lo publicó en su cuenta de Twitter, como suele hacer Evo todos los días, un presidente muy tuitero. Como es costumbre, desde hace años en Martes de Chaya conducimos el programa Caminando junto al Pueblo por Radio Causa Chuncoca en Lauca, Eñe, Cochabamba, donde recordamos nuestra lucha por el bien de la patria y compartimos el trabajo gubernamental con los bolivianos. Lo hace también en medio de las festividades de carnavales. Joaquín Prat dice, algunos la daban por muerta y está más viva que nunca. Viva la radio, Día Mundial de la Radio. Hay más en Twitter, por ejemplo, estas opiniones como Marta Lara dice, desde entonces se convirtió en mi mejor aliada, copiloto en mis viajes y compañía en mi insomnio. Creció conmigo mi primer baile, mi primer beso, mi primer partido, sentía su magia y me hizo soñar como nunca pensé. Érase una vez la radio, ahora transformada, por ejemplo, en medios digitales, en podcast. Raquel Fernández escribió, por aquel entonces no sabía que ella estaría conmigo el resto de mi vida. Una pequeña caja de sorpresas con la que celebraba cada día estar sujeta al mundo. Hoy sigo escuchando tu voz. Un medio de comunicación que todavía para muchos representa la única voz posible, la única voz a la mano. Felicidades a todos los que hacen radio el día de hoy y también especialmente a aquellos a quienes intentan, sobre todo nuestros colegas, nuestros compañeros reporteros indígenas o los que están en comunidades muy alejadas que se esmeran por contar con una antena para informar. Nos despedimos precisamente con una radionovela que hace homenaje al Día Mundial de la Radio. Gracias a todo el equipo que hizo posible esta conexión digital en estudio, cabina, producción y redacción. Yo lo espero mañana, como siempre, tiene una cita aquí, 13:30, hora de Caracas, conexión digital. Y que no vuelves a verlo en 8 días. Imagina que cuando levantas los ojos ves una sola nube enorme e infinita. Una nube furiosa que ruge como un centenar de animales heridos. ¡Se lo está llevando el lodo! ¡Cuidado! ¡Ahí viene la tierra! Pero si no deja de llover y el lodo se empieza a arrastrar por el monte. Ay, Juan, estás loco. ¿Cómo vas a mover a todo Tilapa? Es que los que están en la montaña son los que están en el lugar más peligroso. La lluvia no va a parar hoy y es seguro que siga por la noche. Está temblando. Amaya, agárrate bien, no lo sueltes. Percibo lo secreto, lo oculto. Oh vosotros señores, así somos. Somos mortales, de 4 en 4. Nosotros los hombres, todos sabremos de irnos. Todos sabremos de morir en la tierra. Me llevan. Ayúdenos, por favor. ¿A dónde vas? Tengo que ir a ver si todos saben, chaparro. Tengo miedo. Algo malo va a pasar. Confirman hasta el momento 21 muertos, 14 de ellas en Guerrero. Pero es que ¿por qué se aferran? Si están viendo el peligro. Nos puede tocar un deslave. Ya queda poca comida, ¿no? Ahí están los